Durante años, el mundo se ha preguntado por el destino de Ismael "El Mayo" Zambada, el escurridizo líder del cartel de Sinaloa. Tras décadas eludiendo su captura, por fin fue detenido. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su detención han desatado un torbellino de rumores y especulaciones, dejando muchas preguntas sin respuesta. Ahora, desde su celda, El Mayo rompe su silencio en un nuevo vídeo que cuestiona la versión oficial. Mensaje de El Mayo desde la cárcel. La detención de Ismael "El Mayo" Zambada, el narcotraficante más famoso de México, saltó a los titulares de todo el mundo y conmocionó a la comunidad internacional. El Mayo había logrado eludir su captura durante décadas, manteniendo un perfil bajo mientras orquestaba una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo. Los detalles de su captura estaban rodeados de misterio, lo que provocó especulaciones generalizadas y numerosos informes contradictorios. Algunas fuentes sugirieron que El Mayo se había entregado voluntariamente a las autoridades, una idea que parecía casi insondable, dado su historial de mantenerse alejado de la opinión pública y de burlar a las fuerzas del orden. La teoría de su entrega se vio alimentada por las peculiares circunstancias de su detención. El 25 de julio, El Mayo apareció inesperadamente en un vuelo que aterrizó cerca de El Paso, Texas, lo que condujo a su detención por el FBI. El hecho de que El Mayo fuera detenido sin un enfrentamiento importante ni la participación de las autoridades mexicanas no hizo sino aumentar el enigma. Los interrogantes giraban en torno a si había llegado a un acuerdo con las fuerzas de seguridad estadounidenses, posiblemente a cambio de clemencia o protección para su familia. Otros especularon con la posibilidad de que las presiones internas del cártel le hubieran obligado a actuar, quizá debido a las crecientes tensiones o a la amenaza de traición en sus filas. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando Frank Pérez, el abogado que representa a El Mayo, hizo pública una carta de 2 páginas escrita por el narcotraficante desde su celda. La carta pretendía aclarar las cosas y disipar los rumores que rodeaban su captura. En la carta, El Mayo refutaba categóricamente las afirmaciones generalizadas de que se había entregado voluntariamente a las autoridades o de que había llegado a algún tipo de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Por el contrario, El Mayo afirmaba que le habían tendido una emboscada, secuestrado y trasladado a Estados Unidos contra su voluntad. Esta versión de los hechos contrastaba claramente con la versión predominante, lo que añadía un nuevo grado de intriga a su detención. La carta revelaba más detalles que ponían en duda la versión oficial. Según El Mayo, la cadena de acontecimientos fue puesta en marcha por Joaquín Guzmán López, figura clave del cártel de Sinaloa e hijo del tristemente célebre Joaquín "El Chapo" Guzmán. Guzmán López habría pedido a El Mayo que asistiera a una reunión prevista para el 25 de julio. En esta reunión, según la carta, iban a participar varios políticos locales, sobre todo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, miembro destacado del partido gobernante Morena. El relato de El Mayo sugiere que se le hizo caer en una trampa con la excusa de esta reunión, con promesas de debates en los que participarían figuras influyentes de la región. La presencia de políticos de alto nivel pretendía dar legitimidad y seguridad a la reunión y convencer a El Mayo de su importancia. Sin embargo, lo que le esperaba distaba mucho de ser un debate político. Sin embargo, las cosas cambiaron el día en que debía asistir a la reunión. En lugar de ser escoltado a una sala de conferencias llena de políticos y otras personalidades influyentes, fue conducido a una habitación aislada donde la situación se tornó rápidamente violenta. Describió cómo individuos no identificados lo derribaron, lo inmovilizaron y le colocaron una capucha en la cabeza que le impedía ver la identidad de sus captores. A continuación, El Mayo detalló cómo lo esposaron y lo transportaron en una camioneta hasta una pista de aterrizaje cercana. Allí lo subieron por la fuerza a un avión privado, todavía con los ojos vendados y atado. El avión, que en un principio creyó que le llevaría a una reunión, le condujo a él y a Guzmán López directamente a suelo estadounidense, lo que provocó su detención por las autoridades de ese país. El paso de una supuesta reunión política a un secuestro internacional dejó muchas preguntas sin respuesta, especialmente sobre el papel de Guzmán López en estos hechos. El Mayo fue más allá en la carta para expresar su preocupación por la relación que existe entre los narcotraficantes y algunos políticos de Sinaloa, que es la base del cártel de Sinaloa. La carta plantea interrogantes sobre la implicación de figuras políticas y la verdadera naturaleza de la relación entre el cártel y el gobierno. Las afirmaciones de El Mayo, de ser ciertas, podrían implicar a poderosos individuos de la región. Como base del cártel de Sinaloa, la región ha estado durante mucho tiempo bajo escrutinio por la presunta complicidad de funcionarios locales en las actividades del cártel. En su carta,
El Mayo también aprovechó la oportunidad para responder a varias acusaciones graves que se habían vertido contra él, negando específicamente cualquier implicación en el asesinato de Héctor Cuen, exdiputado y alcalde de Culiacán. Además, refutó las afirmaciones de que era responsable de la desaparición de José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa. Estos desmentidos fueron cruciales, ya que buscaban distanciarlo de los actos de violencia que habían intensificado el escrutinio de sus actividades y alimentado las percepciones negativas sobre su influencia. Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya, figura clave mencionada en la Carta del Mayo, respondió rápidamente a las acusaciones. Negó con vehemencia tener conocimiento de vínculos con elementos criminales, incluidas las personas presuntamente implicadas en la captura del Mayo. Rocha Moya intentó establecer una coartada afirmando que se encontraba en Los Ángeles, y no en Sinaloa, el día de la detención de El Mayo, distanciándose aún más de las afirmaciones del líder del cártel. Al final de su carta, El Mayo hizo un llamamiento público a los gobiernos de Estados Unidos y México. Pidió transparencia sobre las circunstancias de su secuestro, las posteriores desapariciones de figuras clave y la muerte de personas relacionadas con su caso. Su petición de transparencia podría considerarse un movimiento estratégico para cambiar la opinión pública y responsabilizar a las autoridades de lo que él describe como una operación encubierta que violó sus derechos. El Mayo también utilizó la carta para dirigirse directamente a la población de Sinaloa, instándola a rechazar la violencia y a mantener la calma durante los turbulentos momentos posteriores a su detención. Animó a sus seguidores y a la comunidad en general a mantenerse firmes ante lo que describió como adversidad. Al promover la no violencia, El Mayo pretendía mantener el orden en el bastión de su cártel, a pesar de la incertidumbre y los trastornos causados por su captura. Y eso nos lleva a la siguiente sección, en la que desvelamos el misterio que rodeó la captura de El Mayo. Misterio en torno a la captura del narcotraficante mexicano El Mayo. Mientras tanto, Joaquín Guzmán López, el individuo que atrajo a El Mayo al avión, no es otro que el hijo del aliado más cercano de El Mayo, Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo, figura notoria del narcotráfico, fue en su día uno de los líderes más poderosos y temidos del cártel de Sinaloa. Sin embargo, su reinado llegó a su fin en 2019, cuando fue condenado a cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos, tras un juicio de alto perfil que expuso el funcionamiento interno del cártel y los métodos brutales que utilizaban para mantener el control. Tras el encarcelamiento de su padre, Guzmán López se encontró bajo una inmensa presión. Como figura clave del cártel, tuvo que navegar por las traicioneras aguas de mantener el legado de su familia y, al mismo tiempo, enfrentarse a la amenaza inminente de ser capturado. Las autoridades estadounidenses se acercaban y la presión iba en aumento. Durante este tiempo, Guzmán López entabló negociaciones con las autoridades estadounidenses. Estas negociaciones fueron un delicado acto de equilibrio, ya que trató de asegurar condiciones favorables para sí mismo al tiempo que consideraba el impacto en las operaciones del cártel. Las conversaciones giraban en torno a la posibilidad de que se entregara, lo que tendría importantes repercusiones no solo para él, sino también para la dinámica de poder dentro del cártel. Al final, Guzmán López decidió entregarse, lo que marcó un momento crucial en la actual batalla entre el cártel y las fuerzas del orden. Sin embargo, no se limitó a entregarse, sino que también trajo consigo a El Mayo, una medida que conmocionó tanto al mundo criminal como a las fuerzas del orden. La motivación de su decisión ha sido objeto de intensas especulaciones. Muchos creen que el principal objetivo de Guzmán López era conseguir un acuerdo favorable tanto para él como para su hermano, Ovidio Guzmán, que también se enfrenta a cargos como presunto líder del cártel de Sinaloa. Al entregar a El Mayo, una de las figuras más escurridizas y poderosas del narcotráfico, Guzmán López podría haber intentado aprovechar su captura para negociar condiciones más benévolas, tanto para él como para su hermano. El cártel de Sinaloa ha sido durante mucho tiempo un asunto de familia, y proteger a su hermano, además de asegurar su propio futuro, habría sido un poderoso incentivo. Aunque la teoría parece plausible, las verdaderas intenciones de Guzmán López siguen siendo un misterio. ¿Actuó bajo coacción, quizá obligado por fuerzas externas? ¿O vio la oportunidad de desmantelar la estructura de poder existente en el cártel, posicionándose a sí mismo o a su familia para un resultado más favorable? Estas preguntas y muchas más persisten, ya que las motivaciones de quienes están atrincherados en el tráfico de drogas son a menudo tan complejas como las propias operaciones. Para alguien como El Mayo, que había eludido la captura durante décadas y era conocido por su astucia y cautela, parece casi inconcebible que pudiera caer en una trampa así, sobre todo a su avanzada edad.
El Mayo había ido un paso por delante de las autoridades durante años, utilizando una red de leales, escondites clandestinos y sofisticadas medidas de contravigilancia para mantenerse fuera del radar. Su captura, por tanto, suscita dudas e invita a especular sobre lo que realmente ocurrió entre bastidores. Muchos observadores esperaban que, si el Mayo llegaba a ser detenido, sería el resultado de una operación de alto riesgo, una traición desde sus propias filas o incluso un acuerdo cuidadosamente orquestado según sus condiciones. El hecho de que fuera una estratagema aparentemente sencilla, lo que provocó su caída, desafía las expectativas y añade una capa de intriga a una historia ya de por sí compleja. La idea de que el Mayo, con toda su experiencia y prudencia, pudiera ser superado de tal manera, alimenta el debate sobre lo que realmente ocurrió y sobre si hay más en la historia de lo que parece. Sin embargo, a un antiguo agente de la DEA no le sorprendió que el Mayo no se fuera por voluntad propia. Según él, el narcotraficante tiene más de 70 años y su salud es precaria. Además, teniendo en cuenta que confesó que la cárcel era su mayor temor, es de esperar que algún día se enfrente a ella. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses han negado tener algo que ver en cómo aterrizó el avión de Guzmán López en un aeropuerto cercano a El Paso. Según ellos, ni siquiera sabían que el Mayo iría a bordo de la nave. Anteriormente, la secretaria de Seguridad mexicana, la señora Rodríguez, había dicho que las autoridades creían que el piloto que sacó del país la avioneta Cessna privada en la que viajaban los dos capos del crimen es un ciudadano estadounidense llamado Larry Curtis Parker. Según ella, el avión despegó alrededor de las 8 de la mañana del jueves. Sin embargo, un funcionario estadounidense con detalles del caso afirmó que el avión era un Beechcraft que había salido del aeropuerto hacia las 14:08 horas. Finalmente, cuando se contactó por teléfono con el hombre que se identificó como Parker, este acusó a las autoridades mexicanas de nombrarle erróneamente como el piloto que había llevado a los dos hombres a través de la frontera. Aunque reconoció que pilotaba un pequeño Cessna, dijo haber visto un Beechcraft aparcado cerca de su propio avión en el aeropuerto de Hermosillo el día anterior. Por tanto, se desvinculó del cártel. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, dijo que la avioneta de Guzmán López despegó de Sinaloa, pero no presentó ningún plan de vuelo. También subrayó que ni el piloto ni el avión son de ascendencia estadounidense. Resultó que Guzmán López había mentido a El Mayo, diciéndole que se les necesitaba en una reunión cuyo punto culminante es dirimir las diferencias entre los líderes políticos de Sinaloa, aunque algunos funcionarios estadounidenses dijeron que El Mayo fue atraído al avión pensando que él y Guzmán López inspeccionarían unos bienes inmuebles en México. Sin embargo, el quid de la cuestión es que Guzmán López había engañado a El Mayo para que subiera al avión con él. Tras su arresto, fue detenido en El Paso junto a Guzmán López por cargos relacionados con el tráfico de drogas vinculado a la propagación mortal de fentanilo y metanfetamina. El Mayo compareció ante el tribunal a través de su abogado en El Paso el 26 de julio para una comparecencia inicial atado a una silla de ruedas. Según los registros del tribunal, se declaró no culpable y renunció a su comparecencia y a las vistas de detención. Anteriormente, el presidente Biden había elogiado el viernes a las fuerzas del orden por sus esfuerzos para detener a los líderes del cártel de Sinaloa y llevarlos ante la justicia. A principios de agosto, El Mayo, que ahora tiene 76 años, compareció por segunda vez ante un tribunal federal estadounidense de Texas, ante la juez de distrito Kathleen Cardone, quien se espera que conozca del resto del caso. La pregunta es, ¿por qué exactamente perseguían las autoridades estadounidenses a El Mayo? Averigüémoslo a continuación. Acontecimientos que desencadenaron la detención de El Mayo. El Mayo pasó de ser un traficante común a capo de capos, como se le suele llamar. Trabajó poco tiempo como repartidor de muebles en las calles de Culiacán, ciudad del noroeste de México, antes de aventurarse en el mundo del AMPA como traficante en la década de 1970. Primero trabajó para el cártel de Guadalajara, pionero en la industria de la droga, comerciando con opio, marihuana y finalmente cocaína. Después trabajó en el cártel de Juárez, donde primero trabajó como mando intermedio, transportando toneladas de cocaína y marihuana antes de convertirse en líder. Se hizo cada vez más cercano a Amado Carrillo, el llamado Señor de los Cielos. Allí creó una red de contactos en Colombia, ganándose su confianza. Allí haría más tarde grandes amigos y socios productores de cocaína. A medida que otros jefes caían o morían, de forma que las alianzas iban cambiando, El Mayo se hacía más poderoso hasta alcanzar la posición más alta en el mundo de los cárteles, y el hecho de que rara vez tuviera problemas para traicionar a un aliado le mantuvo invisible. Hay algo que le diferencia de otros capos de la droga. Siempre mantuvo un perfil bajo. Es raro, si no imposible, encontrarse con imágenes suyas.
En una ocasión, se informó de que se había sometido a varias cirugías para cambiar su aspecto. Según el informe, mide 1,8 metros, es grande, fuerte y tiene muchas esposas e hijos. Pero eso no es todo. Uno de los hijos de El Mayo, Vicente Zambada Niebla, detenido por las autoridades mexicanas en 2009, declaró y escribió en su diario de la cárcel que su padre presupuestaba la friolera de $1 millón al mes para sobornos, que solía entregar a su red de complicidades, incluidos bancos y gobiernos. Como se ha informado, El Mayo es uno de los narcotraficantes que ha mostrado mayor preocupación por generar un vínculo con su comunidad. Ha sido mecenas de El Álamo, su lugar de nacimiento, y de otros pueblos vecinos de la región de Sinaloa, incluido Durango. A menudo apadrinaba a agricultores locales y repartía dinero y cerveza. Volvamos a su descenso al mundo de las drogas. Incluso después de abandonar el cártel de Juárez, El Mayo mantuvo fuertes lazos con la banda y evitó una guerra territorial. Después, desarrolló una asociación con el Chapo Guzmán, que le llevaría a la cima del cártel de Sinaloa, creado a partir de los restos del cártel de Guadalajara tras su colapso en 1989. El Mayo había fundado el cártel de Sinaloa, con sede en Tijuana, junto con el Chapo, que fue capturado en 2016 y actualmente cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, tras ser condenado por cargos que incluyen narcotráfico y lavado de dinero. El cártel es una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Tras la detención de El Chapo, El Mayo asumió el control del cártel, mientras que López y varios de sus hermanos dirigían una facción dentro del cártel denominada Los Chapitos, identificada como principal exportadora de fentanilo al mercado estadounidense. Como uno de los capos de la droga más poderosos del mundo, El Mayo ha estado en el radar del gobierno de EEU desde 2003, después de que fuera acusado en EEU, mientras que El Chapo había sido detenido en múltiples ocasiones y fugado de prisiones mexicanas 2 veces antes de ser finalmente extraditado a EEU. En 2017, El Mayo ha evadido a las autoridades durante décadas. Es conocido por mantener un perfil bajo, centrándose solo en los aspectos comerciales del tráfico de drogas, en lugar de involucrarse en la violencia del cártel que llamaría la atención. En una entrevista concedida en abril de 2010 a la revista mexicana Proceso, El Mayo reconoció que había estado a punto de ser capturado en varias ocasiones. También afirmó que El Chapo fue capturado porque era descuidado. Continuó diciendo que vivía con miedo a ir a la cárcel y que consideraba la posibilidad de suicidarse antes que ser capturado. Resulta sorprendente que un capo conocido por llevar una vida privada durante tantos años conceda semejante entrevista. Sin embargo, se dice que dio instrucciones estrictas sobre el lugar y la hora en que tendría lugar la entrevista, y que el artículo no debía dar ninguna pista sobre su paradero. Recibió el apodo de El Mayo, que se traduce como el hombre del sombrero, por haber ejercido una gran influencia y notoriedad en el negocio de la droga durante más de 5 décadas sin ser descubierto. La letra de una canción de los Tucanes de Tijuana, en honor a Ismael El Mayo Zambada, dice así: «Lo buscan por todas partes y el hombre ni siquiera está escondido». La canción, que obtuvo más de 10 millones de visitas en YouTube, continúa: «La ley lo quiere detener, los enemigos lo quieren matar, pero nadie lo ha logrado, se les aparece el diablo». Mientras tanto, las autoridades estadounidenses, en su empeño por acabar con los líderes del cártel de Sinaloa, responsables del tráfico de enormes sumas de droga a través de la frontera, habían puesto una recompensa que había aumentado a $15 millones por información que condujera a su captura. El Mayo fue acusado en Brooklyn en febrero de conspirar para fabricar y distribuir fentanilo, entre otros cargos, y tanto El Mayo como Guzmán López se enfrentan a múltiples cargos en Estados Unidos por dirigir las operaciones delictivas del cártel, incluidas sus mortíferas redes de fabricación y tráfico de fentanilo. Pero la pregunta acuciante sobre la detención de El Mayo es: ¿por qué ahora? Aunque es probable que la operación fuera planeada durante meses por las investigaciones de seguridad nacional y el FBI, algunos informes afirman que tuvo un elemento oportunista. Sin embargo, aunque varios elementos confluyeron, a pesar de las diferentes opiniones de las autoridades estadounidenses, el país decidió que no había nada que perder intentando la detención. Además, la razón principal por la que se produjo el arresto en el momento en que se hizo se reveló más tarde en las palabras del fiscal general de EEUU, Merrick Garland, en un mensaje de vídeo que hizo confirmando los arrestos. En el mensaje, destaca los efectos negativos del fentanilo. Según él, es la amenaza de drogas más mortífera a la que se ha enfrentado Estados Unidos como país. Garland prometió que el Departamento de Justicia no descansará hasta llevar ante la justicia a todos los líderes, miembros y asociados de los cárteles responsables de envenenar a las comunidades estadounidenses.
Las sobredosis de fentanilo se han descrito como la principal causa de muerte de estadounidenses de entre 18 y 45 años en los últimos tiempos. Las estadísticas son asombrosas. Mientras tanto, tanto los Chapitos como el Mayo han ganado miles de millones gracias al fentanilo. Y la razón es sencilla. La droga es fácil de producir y transportar, ya que no requiere grandes plantaciones de coca en los Andes, en comparación con la fabricación de cocaína. Según la jefa de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, Anne Milgram, la detención de El Mayo golpea el corazón del cártel responsable de drogas mortales, como el fentanilo y la metanfetamina, que han matado a un número considerable de estadounidenses. Incluso los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos, atribuyeron las sobredosis mortales en el país a este analgésico altamente adictivo y a opioides sintéticos similares. Sin embargo, los expertos afirman que es casi imposible acabar por completo con el contrabando de fentanilo, alegando los enormes beneficios que reporta a los cárteles y el hecho de que su comercio ha arraigado profundamente en el panorama moderno de la guerra contra las drogas en México. A pesar de ello, las fuerzas del orden estadounidenses se han comprometido a disminuir la influencia de la cúpula de los cárteles que la producen y, si es posible, a desmantelarla. Tal y como están las cosas, parece que la captura de El Mayo, independientemente de las circunstancias que rodearon la detención, seguirá siendo probablemente una parte importante de la estrategia para reducir las actividades de los cárteles de la droga. Pero, ¿cuál sería el posible efecto de la detención de El Mayo? Sigue atento para averiguarlo. Las secuelas de la detención de El Mayo. Mientras que la detención de El Mayo se celebró en Estados Unidos al considerarse una victoria sin precedentes en la guerra contra las drogas, al otro lado de la frontera ha habido mucho menos entusiasmo, a pesar de que las actividades del cártel de El Mayo han sembrado la violencia y el terror en México durante décadas. Y he aquí por qué. Más de 2 semanas después de la detención del narcotraficante, México sigue sin saber exactamente cómo acabaron El Mayo y Joaquín Guzmán López en un avión que aterrizó en El Paso, Texas. Además de las dudas que rodean el caso, existen otras preocupaciones, especialmente la sospecha de que raya en una operación extraterritorial, lo que sin duda impactará negativamente en la relación bilateral entre Estados Unidos y México. En otras palabras, el arresto de El Mayo, quien nunca había sido encarcelado en más de 5 décadas de carrera criminal, añade una nueva capa a la desconfianza que ya existe entre las agencias de seguridad de ambos países. En declaraciones del embajador de EU en México, Ken Salazar, se confirmó que El Mayo fue llevado a EU involuntariamente. Mientras tanto, el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido transparencia a EU en relación con el asunto. Aunque reconoció que su gobierno fue informado de la detención unos minutos después de que se produjera, expresó su preocupación por la exclusión de sus agencias de la operación. A continuación, pidió a Estados Unidos que revelara las circunstancias que rodearon las detenciones. Asimismo, Pia Taracena, analista internacional, acusó al gobierno estadounidense de romper la política de cooperación que existe entre ambos países, sobre todo en materia de seguridad, con diálogos al más alto nivel que sugerían confianza, intercambio de información y trabajo coordinado contra el fentanilo. La actualización más reciente sobre la tensión en las relaciones entre ambos países es cómo los fiscales mexicanos y el presidente están considerando presentar cargos por traición contra quienes entregaron a El Mayo a las autoridades estadounidenses. El 11 de agosto, la Procuraduría General de la República de México reveló que había abierto una investigación penal por los delitos de vuelo ilegal, uso ilícito de aeropuertos, violaciones a las leyes de migración y aduanas, secuestro, traición a la patria y cualquier otro que resulte aplicable. Según el Código Penal mexicano, comete traición a la patria quien o quienes secuestren ilegalmente a una persona en México para entregarla a autoridades de otro país. Siguiendo esta definición, Guzmán López y quienes intervinieron en la detención de El Mayo han cometido traición. El delito podría acarrear hasta 40 años de prisión. La cláusula particular que describe lo que es traición estuvo motivada por el secuestro de un médico mexicano que fue declarado en busca y captura por su presunta participación en la tortura y asesinato en 1985 del agente de la Administración para el Control de Drogas, DEA, Kiki Camarena. El médico, llamado Humberto Machaín, fue secuestrado en México en 1990 y luego entregado a las autoridades estadounidenses, acción que enfureció a México. Fue a partir de este suceso que el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró cualquier intervención estadounidense como una afrenta, explicando así su negativa a enfrentarse a los cárteles de la droga de México y a centrarse en abordar las causas profundas del consumo de drogas y la violencia asociada.
De hecho, tras la detención de El Mayo, el presidente mexicano cuestionó la política estadounidense de detener a los líderes de los cárteles de la droga. Cuando se le preguntó sobre la posible implicación de un político de alto rango de su partido en las negociaciones con los narcotraficantes, el presidente describió la acusación como un posible complot de Estados Unidos para desprestigiarle asociando a su partido con los capos de la droga. Fue más allá y acusó al gobierno de Estados Unidos de injerencia e intentos de ejercer dominio sobre otros países, incluidos sus vecinos. Según la secretaria de Seguridad de México, Rosa Isela Rodríguez, el avión había despegado del aeropuerto de Hermosillo, México, solo con el piloto. Sin embargo, el servicio de seguimiento FlightAware reveló que el avión dejó de transmitir su altitud y velocidad durante unos 30 minutos, mientras sobrevolaba las montañas del norte de México, antes de reanudar su rumbo hacia la frontera con Estados Unidos. No podía comprender cómo resultó que 3 personas llegaron al destino final cuando solo una salió del aeropuerto. Por ello, pidió más información a las autoridades estadounidenses sobre la verdadera naturaleza del traslado de El Mayo, si se trataba de una entrega voluntaria o de un caso de secuestro. Además de aumentar la desconfianza de la administración mexicana hacia las políticas de seguridad estadounidenses, la detención de El Mayo también ha suscitado gran preocupación entre las autoridades mexicanas por la posible escalada de violencia dentro de los grupos de narcotraficantes, con varios casos de rivalidad existentes dentro del cártel de Sinaloa, así como de competencia entre la facción de El Mayo y la facción perteneciente a Guzmán, junto con sus hermanos. Las detenciones podrían dar lugar a una lucha interna por el poder que podría desencadenar enfrentamientos violentos. El Mayo era conocido como una fuerza estabilizadora dentro del cártel de Sinaloa, y puesto que él está fuera en este momento, es probable que el cártel sea testigo de una fragmentación interna que otros cárteles podrían explotar. Por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación podría aprovecharse del estado debilitado del cártel de Sinaloa e intentar expandir su territorio e influencia. En 2016, la detención y extradición de El Chapo Guzmán a Estados Unidos provocó un derramamiento de sangre cuando facciones rivales lucharon por el control de territorios. No solo eso, sino que también lucharon contra bandas de narcotraficantes rivales que percibieron debilidad. El hecho más impactante y violento se vio en cómo los soldados rasos del cártel de Sinaloa respondieron a la detención de su líder, Ovidio Guzmán López, en octubre de 2019. Tras la detención de Ovidio, cientos de hombres armados asediaron la ciudad de Culiacán, disparando esporádicamente contra civiles, policías y militares con armas de calibre 50 y lanzacohetes. Al final, las autoridades tuvieron que liberar a Ovidio Guzmán para que sus hombres pusieran fin a los enfrentamientos, aunque más tarde volvió a ser detenido y extraditado a Estados Unidos. Pero el exagente de la DEA, Mike Vigil, tiene una opinión diferente sobre la explosión de violencia similar, que se conoció como el Culiacanazo. Según él, el cártel de Sinaloa tiene varios posibles líderes que podrían hacerse con el control del cártel. El Mayo ya dio esta pista en su entrevista de 2010, cuando se le preguntó sobre cuál sería el control del cártel en caso de ser detenido. El señor Vigil fue más allá al afirmar cómo era casi imposible acabar con líderes individuales del cártel, como quería el Mayo. Un intento anterior bajo la administración del entonces presidente mexicano, Felipe Calderón, solo dio lugar a un baño de sangre. Sin embargo, está de acuerdo en que si las bandas rivales llegan a la violencia, el ganador sería el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que ha sido uno de los principales rivales del cártel de Sinaloa. Pero un momento como el vacío de poder en un cártel es altamente impredecible, y las autoridades mexicanas no quieren correr ningún riesgo. Por ello, ya ha desplegado cientos de efectivos del ejército mexicano en Culiacán, bastión del cártel de Sinaloa, para reforzar la seguridad ante cualquier brote de violencia. Por último, algunos funcionarios estadounidenses han dicho que la detención también podría tener implicaciones políticas, sobre todo si el Mayo decide cooperar con las autoridades y divulgar todo lo que sabe sobre la corrupción en su país. Y con esto, llegamos al final de las revelaciones sobre las capas de secretismo que se esconden tras la captura de El Mayo. Haga clic en la tarjeta de su pantalla para ver más contenidos interesantes.